Mi voto no se toca. Así se tituló la marcha que se llevó a cabo el domingo 26 de febrero. Una marcha en la que los mexicanos exigen que la democracia del país no se manipule. ¿Pero sirven de algo estas manifestaciones? Y sobre todo, ¿por qué este tema podría determinar el futuro de nuestro país? Estas y otras preguntas responde en la entrevista para Enlace Judío el especialista Esdras Shabot. Hola Esdras, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte, gracias por tu tiempo. Gracias a Enlace Judío, gracias a ti Nadia por esta entrevista. Esdras, vergüenza internacional, vergüenza es más a nivel mundial con el tema de Genaro García Luna. Entendamos este tema a profundidad. ¿Quién es este personaje? ¿Por qué ha sido tan importante en la historia de México? ¿Y por qué es la vergüenza a nivel como te la estoy comentando? Mira, Genaro García Luna es un personaje que de alguna forma desde el gobierno de Vicente Fox y con Felipe Calderón formó parte de lo que podríamos llamar los aparatos de seguridad del país, de seguridad e inteligencia. Primero como responsable de lo que era la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI, y después ya con Felipe Calderón como secretario de Seguridad, como, digamos, la cabeza del aparato de seguridad. Estás hablando primero de un personaje que se adentra en los cuerpos de inteligencia y después se convierte finalmente en el centro de lo que sería la conexión, no solamente con el resto del aparato de inteligencia en el país, lo más alto en la Secretaría de Seguridad, sino fundamentalmente con los Estados Unidos. Es imposible entender la figura de García Luna sin conectarla, por un lado, con el ascenso del poder del crimen organizado, del narcotráfico en México, en una discusión que es una discusión política muy álgida de lo que sucedió en 2006 y en adelante, ¿no? Hay quien acusa finalmente al propio García Luna de haber convencido al presidente Calderón en su momento de iniciar una guerra contra el crimen organizado. Hay, por otra parte, la justificación que dice el equipo de Calderón, el propio Felipe Calderón, de que cuando él recibe el gobierno por parte del presidente Fox, ya una buena parte de los criminales, fundamentalmente los cárteles tanto del Golfo como del Pacífico, sin entrar en detalles, tenían copadas unas buenas partes del país. Digamos que el inicio de esta guerra se da precisamente en Michoacán, cuando el entonces gobernador Lázaro Cárdenas, hoy coordinador de asesores de López Obrador, le pide al presidente Calderón que le mande al ejército porque es incontrolable lo que sucede ahí con el crimen organizado y la incapacidad del Estado de manejarlo. García Luna avanza en lo que se conoció en esta confrontación directa con cárteles y aquí es donde empieza la discusión de, uno, si esto se hizo solamente a partir de una estrategia en donde se negocia con un cártel, en este caso el cártel del Chapo Guzmán, el cártel básicamente del Pacífico, o el cártel de Sinaloa, fundamentalmente. Luego vinieron ahí fragmentaciones, pero si se negoció con él, o se le apoyó a él, o se dejó de atacar a él, para de alguna manera concentrarse en la otra región. Estos mecanismos de atacar al crimen organizado no se dan sin el conocimiento o sin la coordinación con autoridades norteamericanas. Cuando uno se pregunta cómo es que durante todo ese periodo 2006-2012 finalmente hubo una enorme colaboración con la propia DEA, con la Agencia de Drogas de Estados Unidos, con muchos aparatos de inteligencia donde García Luna terminó hasta siendo premiado, tiene fotos con secretarios de Estado, con Hillary Clinton, etcétera, etcétera, en algo que parecería ser pues, una parte de una gran estrategia nacional e internacional de combate. El problema que se suscita en este y en otros casos es que cuando tú entras en una especie de choque contra el crimen organizado, tu capacidad de mantenerte total y absolutamente limpio es imposible. O sea, se hacen cosas, y lo hemos visto ahora sí que en películas, en series, que sobrepasan lo que la ley permite, uno, y hay una línea muy delgada en donde en un momento determinado tú dejas de funcionar o de llevar a cabo tu tarea, que es la de estar del lado del Estado, para finalmente convertirte en una pieza del propio crimen organizado. Cuando rebasas esa línea, no lo llegas a saber hasta que ya eres parte de ella.
A mí me queda muy claro que en ese sentido García Luna, como en otros tiempos hubo otro militar, Jesús Gutiérrez Rebollo, también terminó en la cárcel porque finalmente pues, pactó y formó parte de otro cártel, el de Juárez. En el caso mexicano, digamos que México es el eslabón más débil de la cadena de todo este tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Cuando García Luna sale en 2012, se convierte en un empresario pues, vinculado a seguridad, muy exitoso, con unos empresarios ahí que lo ayudan y obtiene ciudadanía o residencia en Estados Unidos, y desde el 12 hasta pues, el 18, 19 que es detenido, el señor está en los Estados Unidos prácticamente sin ningún problema. Esta detención tiene que ver básicamente con un ajuste de cuentas por parte de la DEA con respecto a lo que García Luna hizo, dejó hacer o hizo de más o se enriqueció a partir de romper los acuerdos que tenía. Esto no es un juego de buenos y malos. Cuando hoy la DEA dice, pues es que México es básicamente hoy un botín, un narcoestado, no está juzgando solamente a García Luna o al régimen de Calderón, está juzgando a un Estado mexicano que en tiempos de Calderón, en tiempos de Peña Nieto y hoy en tiempos de López Obrador, ha dejado de ser un Estado que tiene control sobre su territorio o sobre una buena parte de su territorio, porque finalmente esta estrategia, ya sea la del propio Calderón, de enfrentar a cárteles y generar un montón de muertos en esta conflagración, o el principio que hizo Peña de bajarle a la confrontación y luego tener otra vez un incremento al final de su sexenio, porque los grupos de crimen organizado que inicialmente pactaron y dijeron, bueno, ya le bajaron a la violencia, le bajamos, luego volvieron otra vez a crecer, hasta lo que ha sucedido en este sexenio, donde hemos visto también incrementos importantes de la violencia. El juicio a García Luna es un juicio que se lleva a partir de un fenómeno muy interesante, que es la ausencia de pruebas. Es el fenómeno norteamericano del juicio por jurado. O sea, tú tienes que convencer a 12 personas, escogidas al azar prácticamente, o escogidas entre gente común y corriente, a las que tú tienes que convencer que el señor no es inocente. O sea, es lo que le llaman guilty o not guilty, o sea, es culpable o no culpable. O sea, eso es lo que hay que demostrar. No se presentó una sola prueba en contra de García Luna, no encontraron pruebas de su culpabilidad. Encontraron testimonios de delincuentes, exagentes de la CIA, que dijeron, yo lo vi a él recibir dinero. Uno y otro, en una narrativa que le resultó creíble a esas 12 personas. Así funciona el juicio por jurado, y es un mecanismo de la ley norteamericana. Es un mecanismo relativamente riesgoso, a diferencia de cuando se da en otros terrenos el juicio donde un juez es el que, al oír los argumentos de la defensa y de la fiscalía, decide si hay elementos de culpabilidad o no, alguien que tiene relativamente conocimiento del caso. No quiero decir con esto que García Luna sea inocente. Lo que quiero decir es que el juicio por jurado terminó por validar las afirmaciones de delincuentes confesos que obtuvieron un beneficio por decir lo que tenían que decir, con contradicciones muchos de ellos, y que incluso ahora, con la culpabilidad total y absoluta de García Luna, porque pues, lo encontraron culpable de todos los delitos, ahora él también podría apegarse a este pues, derecho que tienen de volverse pues, un testigo colaborador y decir, bueno, pues sí, nada más que ahora yo puedo, ya que me han sentenciado, yo puedo decirles que tales y tales y tales y cuales personas colaboraron conmigo en esto, en este negocio que dicen que hice, y puede empezar a acusar no solamente a políticos mexicanos, que sería lo de menos para la justicia norteamericana, sino al lado norteamericano, y creo que eso es lo más importante. Este juego de corrupción y de narcotráfico y de muertes en los Estados Unidos de miles de jóvenes por fentanilo y por otras drogas, se da porque existe, cierto, un crimen organizado en México que lo lleva, pero porque allá hay una red también de complicidades, de los propios agentes de la DEA o de algunos agentes de la DEA y de redes que terminan distribuyendo esto. Cuando uno escucha que
todo se hace de este lado y al momento en que pasa del otro lado, no aparece nadie como colaborador, digamos, como cómplice, es donde se da la señal de que existe un problema como tal. Yo creo que hoy ningún agente mexicano, ningún agente que hoy, o que agentes de seguridad de México, estaría dispuesto a colaborar con la DEA o con agentes norteamericanos, porque ya sabes lo que te puede pasar. Si en algún momento, por X razón, ellos deciden que tú rompiste la línea y que te pasaste al otro lado, porque lo hiciste o porque no lo hiciste, no sabemos, y te extraditan o te llevan a Estados Unidos, y finalmente un jurado, sin pruebas, con testigos exclusivamente, te puede llevar a la cárcel. Por eso es que hoy a alguien que hoy está aquí colaborando con Estados Unidos, después de ver esto, dice, pues, como dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, señores, yo con ustedes no le entro. Un personaje que hoy está preso, Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, que sabe muchísimas cosas, pues no va a ir extraditado. El gobierno mexicano no lo va a extraditar, porque entonces, para poder, digamos, obtener un beneficio, él puede empezar a acusar a quien se le crea, a quien él crea, sea verdad o no. Y ese es un problema muy serio. El tema de crimen organizado y de combate al crimen organizado es un problema que se resuelve, entre otras cosas, con legalización de drogas, es cierto, pero también con mecanismos de trabajo en conjunto con las autoridades. Y hoy parece que esto no está sucediendo. Esto creo que es un poco el escenario en donde estamos. Y bueno, pues sí, hoy García Luna se convierte en un elemento político. La sentencia de García Luna es una sentencia sobre el régimen Calderón, que hoy trata, por supuesto, de ser utilizada en términos políticos en México en la elección para el 2024. Una noticia, Esdra, en la que hay que estar muy de cerca, seguirla muy de cerca, porque sí, es cierto, una persona se está jugando su libertad, pero México entero se está jugando su reputación. Así que hay que seguirla de cerca. Esdra, el tema del INE nos sigue preocupando a todos. Y a nivel nacional pudimos ver un movimiento en una marcha, pues que nos dejó impresionados. ¿Qué es lo preocupante de este tema? ¿Por qué es tan serio? Y sobre todo, ¿estas marchas sirven de algo, Esdra? Mira, yo creo que lo que ha sucedido en México en los últimos 4 años, 5 años, es un fenómeno de polarización, de pasar de un régimen en donde, pues mal que bien, con aciertos y desaciertos, se negociaba, se pactaba, se llegaban a cierto tipo de mecanismos de negociación entre las partes, y así funcionaba. El gobierno López Obrador es un gobierno que rompió con esto y dijo, señores, aquí hay una forma de hacer política, que es la política del propio gobierno, del propio presidente y de su partido, y los otros simple y sencillamente no tienen legitimidad para gobernar. Y en ese sentido fuiste creando lo que llamamos una polarización, o sea, un enfrentamiento, dos extremos que no pueden dialogar, que no pueden sentarse a una mesa. Cuando tú pones a dos figuras en cualquier lado, a favor o en contra del gobierno, no hay un elemento intermedio. No hay algo que tú digas, puedes encontrar un mecanismo de compromiso. No hay una votación en el Parlamento, Congreso, que tú puedas decir es parte de un acuerdo parlamentario entre los grupos. Prácticamente es un encontronazo. Si uno se pone a ver el canal del Congreso, va a encontrar un nivel verdaderamente bajísimo de insultos y de formas muy corrientes de hacer política, si es que eso se puede llamar así, o de legislar, un nivel muy, muy bajo. Y esto básicamente porque no hay esta comunicación entre las partes. Esto lleva finalmente a definir por parte del gobierno una necesidad de convertir al Instituto Nacional Electoral en un instituto sin capacidad de organizar elecciones. O sea, lo que tratan es de quitarle una buena parte del presupuesto, convertirlo en dependiente específicamente del gobierno, reducirlo y de esa manera pues tener un mayor control con respecto al proceso electoral. Su argumento, dicen ellos, es que cuesta mucho y que en función de eso hay que bajarle los costos.
En realidad lo que sucedería si es que esto finalmente la Corte, porque finalmente esto ya fue aprobado en el Senado, si la Corte dice que eso es constitucional, si está de acuerdo a lo que la Constitución plantea, pues procederá, y si la Corte dice que no, entraremos todo en un problema legal de cómo esto se procesa, pero bueno, esto es parte de lo que se va a estar viendo en los próximos meses. Por otro lado, todas las oposiciones, los partidos que se han venido derrumbando entre sí, un PRI que perdió prácticamente todo el poder político y hoy es una marca muy desprestigiada, un PRD que prácticamente pues, desapareció del mapa, y un Partido de Acción Nacional que hoy precisamente es pues, acusado, trata de ser acusado por parte del gobierno de ser, dice García Luna, o sea, es el equivalente a García Luna, es Calderón, aunque ya ni Calderón esté en el Partido de Acción Nacional, es una forma también de deslegitimarlo. Bueno, pues ahora los partidos políticos como tales quedan también en un nivel de un enorme desprestigio, y aparece una sociedad que desde el 13 de noviembre pasado se manifiesta diciendo yo defiendo al INE. ¿Qué es yo defiendo al INE? El INE no se toca. ¿Por qué no se toca? No se toca porque lo que se está tratando es de transformar el régimen que se construyó desde 1997 y en adelante, de elecciones creíbles y de un instituto que cuenta y cuenta bien con ciudadanos preparados y con un aparato que realmente permite evitar lo que en México fue siempre un fraude electoral o lo que fue el control del gobierno sobre las elecciones. Bueno, pues finalmente de lo que se trata es de desmantelarlo. Y eso es lo que terminó atrayendo a la gente a las calles. En el caso de la manifestación del domingo pasado, lo que sucede es básicamente que se combina con otra cosa. Es cierto, es la defensa del instituto, es el rechazo a leyes electorales contrarias a la Constitución, pero también es el banderazo de salida de la ciudadanía diciéndole a los partidos de oposición: necesitamos un solo candidato, necesitamos un frente único que se enfrente a Morena en el 2024 con una sola consigna. O sea, aquí no estamos discutiendo ya ni siquiera proyectos de país, que si tiene que ser un modelo cerrado o un modelo abierto, de mercado libre o de mercado controlado. Aquí parecería ser que lo que quiere un poco generar esta ciudadanía es la idea de que hay que defender la democracia como tal. Hay que defender el régimen en donde se votan, se cuentan los votos y el ganador simple y sencillamente es reconocido por todos. Esta idea de garantizar la democracia como tal se levanta como bandera para organizar lo que quieren que sea finalmente la bandera para el 2024. Y eso es lo que este tipo de manifestaciones trata de crear. Estamos viviendo un momento muy complejo, muy complicado, de un choque porque, insisto, no hay un diálogo entre las partes, esto se ha roto, tenemos una confrontación y ahí están los dos bandos en algo que espero no suceda, pero que se enfile en este momento a un verdadero choque de trenes. O sea, a dos posiciones, una que dice yo ya controlo, tengo una buena parte del poder político y la quiero refrendar en 2024 con nuevas reglas y mecanismos de control más adecuados, y otro que dice yo estoy dispuesto a pelear en contra de eso a partir de garantizar que lo que se construyó en la democracia mexicana se pueda mantener. Y eso es lo que estamos viendo y eso es lo que finalmente producen estas marchas, y vamos a ver una polarización mayor, un enfrentamiento mayor, que esperemos sea solamente verbal, pero que, bueno, pues termina generando estos dos Méxicos. Un México que quiere continuar con la transición o con el manejo democrático de sus problemas, y otro que supone que eso ha terminado y que se puede cerrar, digamos, en lo que sería pues la construcción de un México con la voz de un solo hombre, la voz de un solo partido. Lo dices, Esdra, y creo que se nos puede revolver el estómago de los nervios. Yo en lo personal considero que el tema de la INE es el tema más serio que se ha puesto sobre la mesa
en el escenario nacional en los últimos años. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Sí, creo que sí. Creo que esto es hoy lo que va a definir el futuro del país y esto es lo que nos estamos jugando definitivamente, Nadia. Así es, Esdra. Cambiando de tema y pasando a temas internacionales, se está cumpliendo un año de la invasión de Rusia a Ucrania. A un año de esta guerra en donde han existido refugiados, desplazados, heridos, muertos. ¿Qué tenemos que entender? Mira, creo que lo que tenemos que entender es que la guerra de Ucrania o la guerra sobre y contra Ucrania, primero fue una invasión injustificada, por donde le den que aquí no hay cuento con respecto a tengo otra opinión, otros datos, otra forma. O sea, hay que recordar que Ucrania obtuvo su independencia en los años del 90, con la desaparición de la Unión Soviética, en un acuerdo firmado específicamente con Gorbachev y el gobierno ucraniano, en el principio de que Rusia reconocía la independencia de Ucrania y la soberanía sobre su territorio, incluso sobre aquellas zonas en donde existían ciudadanos rusoparlantes o de origen ruso, Donetsk, Lugansk y otras zonas de Ucrania. La Rusia de Putin empezó a dejar de respetar esto y a azuzar, a generar nacionalismos extremos en esas zonas y a acusar abiertamente cuando pierde el control, deja de tener gobernantes prorrusos o un gobernante prorruso allá en Ucrania. Y entonces la idea de Putin de volver otra vez a reconstruir. En ese sentido, el gobierno ruso intentó motivar o impulsar a los sectores nacionalistas rusos dentro de Ucrania, lo que finalmente se derivó años atrás en lo que fue la ocupación de la península de Crimea, de la zona de Crimea y de zonas como esas, Donetsk y Lugansk. ¿Qué motivó finalmente el año pasado a Putin a invadir Ucrania? La idea de que tanto la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, Europa y Estados Unidos como aparato militar, no iban a intervenir militarmente para salvar a Ucrania, porque esto implicaría una guerra mundial, que Ucrania no tendría capacidad de defenderse, y que finalmente un Biden debilitado sería una presa fácil para el propio Putin. Todo su cálculo fue erróneo. Primero, las fuerzas de la OTAN, de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, su aparato militar fue lo suficientemente hábil como para empezar a entregar armas a los ucranianos y quizá lo más importante, la capacidad de un liderazgo, como el liderazgo de Ucrania, el liderazgo político de su presidente, el liderazgo político de él y de una ciudadanía alrededor de esta figura para poder generar esta resistencia masiva frente a la invasión rusa. Un ejército ruso que, como les pasó en Afganistán, no pueden avanzar o no pueden generar un modelo de victoria porque no están convencidos de lo que están haciendo. Esa ha sido la gran lección de muchas cosas, de la guerra de Vietnam, de todas estas ideas de ocupar determinado tipo de territorios, cuando tú supones que tu poderío militar es suficiente. Pues si tu ejército no está convencido de lo que está haciendo, de que la gente que muere, estás pensando que no muere por una causa justa, la moral del ejército se comienza a deshacer. Y esto le pasó al ejército ruso durante este año, y las deserciones se dieron y tuvieron que llevar a la gente prácticamente a la fuerza. Y finalmente el liderazgo político ucraniano tuvo la capacidad de hacer que su gente no se fuera tampoco de Ucrania. Pues es cierto, no es que también los dejaron ir, pero sí hubo, en términos generales, una identificación con la defensa de Ucrania, y en ese sentido pudieron resistir, pudieron echar atrás la invasión, cercarlos a los rusos y más que nada generar lo que nunca pensó Putin, un apoyo norteamericano por parte de Biden, que terminó un elemento simbólico importante, llegando a Kiev hace poquito con el presidente Zelensky para demostrar que ahí estaba el poder de Occidente.
para tratar de impedir lo que era pues, prácticamente la posibilidad de anexar toda Ucrania en esta idea, pues ahora sí que mesiánica del propio Putin de reconstruir la Unión Soviética, ahora sin modelo comunista, pero sí con una idea imperial, más bien reconstruir la Rusia de los zares. Hoy queda claro que, bueno, Ucrania no puede perder la guerra porque sería pues, perder el país, y Rusia no la puede ganar, no tiene capacidad para hacerlo. Rusia tiene que perder la guerra, el problema es cómo se sale de este entuerto. Es un modelo complicado, hay quien opina que Ucrania tendrá finalmente que ceder algunas regiones, hay quien dice esto no es posible, porque sería darle la bandera o el prejuicio para dentro de 5, 6 o 10 años que Rusia volviera a invadir. Hay quien habla que Putin tendría que ser destituido, pero pues es un problema que solamente los rusos tendrán que decidir. Pero lo que sí queda claro es que el mensaje de no puedes estar invadiendo países como pues, lo hacía la Unión Soviética en su bloque en su momento, como lo hizo en el 56 en Hungría o en el 68 en Checoslovaquia. Creo que en ese sentido, bueno, pues ahí está el ejemplo, ¿no? Una guerra que costó muchísimas vidas, que ha costado muchísimas vidas y sigue costando, que económicamente le pegó a todo el mundo como tal, pero que el mensaje fue claro. Una, entre comillas, potencia, no gran potencia, pero una potencia dominada por un autócrata, por un hombre que sigue creyendo que es o puede ser dueño de una parte importante del mundo, está hoy verdaderamente acorralado más allá de lo que hoy todavía pueda responder en términos militares. Desde tu punto de vista, Esdra, ya un año de la invasión, ¿podríamos ya comenzar a sacar conclusiones finales de este conflicto o todavía queda camino por recorrer? Por supuesto hay camino, pero lo que queda claro es que un país dirigido por gente que sea considerada por su pueblo como honesta, como capaz de jugarse la vida, está dispuesta y puede ganar, más aún cuando finalmente hay dirigentes tanto en Estados Unidos como en Europa que están dispuestos a entender su propia historia, de que no se negocia finalmente con dictadores, como en algún momento se hizo previo al estallido de la Segunda Guerra Mundial, y que no se pueden ceder a los afanes imperiales de mentes que pretenden de alguna manera establecer nuevas realidades, y que si los dejas terminarían pues destruyendo no solamente al país que conquistan, sino al resto de la humanidad si es que los dejas, ¿no? Es la vieja construcción de figuras como Hitler, que pues parece que por lo menos algo se aprendió y que ahora se le está aplicando a un Vladimir Putin que pues está acorralado, y ahora su problema es cómo salir de este atolladero sin que termine él pues prácticamente suicidándose. Veremos todavía qué es lo que sucede, Nadia. Gracias, Esdra. Para eso te tenemos a ti, para que nos ayudes a entender todos los factores a nivel nacional e internacional. Gracias siempre por tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Enlace Judío, por esta plática. Gracias, Esdra. Hasta la próxima.